Muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía. Bienvenidos al Late Show, el último Apaga la Luz. Buenas noches, doctora. ¿Cómo buenas noches? Son las 3 de la tarde y pretendía hacer tonta a la gente creyendo que estamos en directo. ¿Usted siente que tiene sentido del humor? Buenas noches, aunque sé que recién son las 3 de la tarde. Yo tengo mucho sentido del humor. De hecho, he tenido bastante paciencia, ¿no es cierto?, para aceptar que me imite el Jaja Calderón. Las altas esferas del poder no comulgan con el humor, precisamente porque el humor ejerce mucho poder. El humor actúa como el bálsamo necesario que va a permitir una mirada más lúdica frente a episodios en que la vida nos juega de manera contraria a nuestros propósitos. Yo creo que el humor es un elemento muy importante en la vida de los seres humanos. Y mi función de secretario general de la OEA, la constante que en las reuniones alguien llegue, ¿no es cierto?, con algún chiste. Por ejemplo, en la última reunión de la OEA concluimos que Dios ama a los pobres. Por eso es que hay tanto y tanto en el mundo. Yo siento y tengo la certeza que el humor es muy importante. Y por cierto, yo lo tengo. De otra manera, me sería imposible aceptar un hermano como el que tengo, el negro. Y que en la familia lo conocemos como el control remoto. Si no está tirado arriba del sillón, está tirado arriba de la cama. La verdad que yo tengo un gran sentido del humor. Me acuerdo una vez que andaba en Europa, me encontré con un compañero de colegio. Le dije que había hecho con tu hija. Me dijo que había sacado una licenciatura en letras. Y yo le dije, ¿por qué no la sacaste al contado? Bueno, o sea, la verdad es que a mí me parece que hay que tener sentido del humor. Cuando yo corrí la maratón de Nueva York, comencé a sufrir producto del cansancio. Entonces, tomo un taxi para que me dejara en la meta. Me cobra $8, le pasé 10. Le dije, guarda ese cambio, porque a mí, a esa altura, el cambio ya no me servía. ¿Lo entendieron? ¿Cuál es su visión, don Ricardo? Por fin se acordaron que estaba aquí. A mí me parece que el humor es un elemento catalizador de los diversos obstáculos que tenemos que enfrentar a diario. Estamos trabajando en aquello, ¿verdad? ¿Usted se considera un hombre con sentido del humor? En mi condición de Capitán Planeta, voy a intentar el reciclar político en desuso. Anoten la receta. Toman un plato de harina cruda, una pizca de sal, 2 tazas de agua tibia, una pizca de levadura, para que el político pueda subir. Se revuelve y se hace una masa. Luego se junta esa masa con el político en desuso y entonces estaremos creando políticos en masa. Cuando decida experimentar esa receta de políticos en desuso, cuente conmigo. Allí estaré yo. Lo tendré presente y por lo tanto tienes que esperar mi llamado. Bueno, muchas gracias a todos.